Hoy día vamos a ver lo que es respecto al tema 4. Ya nos estarían quedando pendientes 2 clases, jueves y el día sábado. Muy bien, como tema 4 tenemos el desarrollo de la gestión de los recursos y costos del proyecto. Sí, es un tema que también hemos abarcado anteriormente y veíamos sobre todo la importancia desde el punto 1, que era la planificación, ¿no? Desde ahí partía todo para el desglose de las siguientes etapas de un proyecto, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos un índice donde vamos a ver ciertos temas y iniciamos, ¿ya? Entonces, lo que habíamos hablado consecuentemente durante las últimas semanas era que la gestión de proyectos, ¿sí? Se basaba básicamente en una planificación de lo que íbamos a realizar posteriormente, ¿no? Entonces, parte de unas etapas estas importantes es la de gestionar los costos, es decir, saber identificar lo que vamos a ejecutar, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque nos permite, en tal caso, de forma eficaz, ¿ya? Poder conseguir también el éxito del proyecto. Recuerden que el éxito del proyecto no solamente es culminarlo, sino que todas las etapas planificadas, tanto en tiempos como en recurso económico, sea lo que se pronosticó, se planificó, se presupuestó desde el día 1, ¿sí? Entonces, al hacer todo esto en conjunto, lo que va a pasar es que la gestión de costos va a garantizar que un proyecto en sí se complete dentro de estos presupuestos, ¿sí? Y como consecuencia sería que maximiza así el valor y minimiza el desperdicio financiero. Recuerden que cuando hablamos de costos, hablamos básicamente igualdad, dinero, ¿no? Muy bien, entonces, analizar, aplicar y controlar los presupuestos en un proyecto. Señorita, ¿quién es el que define estos presupuestos? ¿Quién es el que lo analiza? Para eso forma parte un recurso humano, ¿sí? ¿Quién va a ver este recurso humano? El director del proyecto. Es quien muchas veces va a necesitar personas idóneas, que era lo que también habíamos hablado en su momento, para que puedan evaluar si es que los presupuestos que se dan son los correctos, ¿sí? Entonces, ¿por qué se da todo este proceso antes de? Porque lo que se trata es que cuando ya llegue a la etapa de ejecución, ¿sí? Sea lo más acertado posible. Es decir, que todo lo que se planificó se pueda dar en ejecución, ¿sí? Entonces, ¿qué nos permite también esto, chicos? Minimizar los riesgos. ¿Qué riesgos pueden haber aquí? Económicos, porque estamos hablando de costos, ¿sí? Entonces, al yo minimizar estos riesgos, puedo incluso optimizar lo que propuse como planteamiento de mi presupuesto, ¿ya? Muy bien, estos costos, chicos, deben calcularse durante la fase de planificación, no después. Eso se hace con anticipación, ¿sí? Señorita, ¿qué pasa si en el camino, por ejemplo, hubieron adicionales? Perfecto. Si hubieron adicionales, eso quiere decir que es un beneficio económico para la empresa, porque estamos hablando de algo que no se contempló en el proyecto inicial, ¿no? En este caso, un adicional podría interpretarse como algo que no se planificó porque en este caso no lo estaban considerando, pero no por nosotros, sino por la otra parte. Entonces, es un servicio que igual vamos a tener que cobrar. Muy bien, ¿sí? Entonces, igual tengan en cuenta que la gestión de costos para que se ponga en aplicación al 100% tiene que tener una aprobación, ¿sí? ¿Dónde se veían estas aprobaciones? Hacemos un recordar en el acta de constitución, ¿sí? A medida que vamos ejecutando el plan del proyecto, chicos, ¿sí? Vamos a tener que documentar todo. ¿Qué significa? Que vamos a documentar todos los egresos que se han ejecutado dentro del proyecto. Cuando decimos controlar estos documentos, es básicamente hacerle también un seguimiento a lo que estamos ejecutando. ¿Por qué razón? Porque eso nos va a permitir hacer un comparativo, ¿no? Muchas veces de lo que es real con lo que se proyectó o se estimó en un presupuesto. Lo ideal, lo idóneo, ¿sí? Sería que lo que se presupuestó es lo que se haya ejecutado en el proyecto o incluso menos de lo que se presupuestó, ¿ya? Cuando hablamos de que el presupuesto
versus lo real y lo real ha superado al presupuesto, significa que el éxito del proyecto no es quizás al 100%. ¿Por qué razón? Porque están faltando o estamos fallando a las estimaciones. ¿Qué quiere decir? Que la planificación no funcionó al 100%. Entonces hay que tener bastante cuidado. Recuerden que el proyecto en realidad es un enfoque de todo lo que yo voy a trabajar. Específicamente vemos también la calidad, pero también el tema económico para no vernos afectados. ¿De qué me sirve entregar un servicio, un producto de calidad al 100% cuando en realidad yo cobré 1,000 soles, ¿sí? Y en realidad por ese proyecto gasté 50,000, ¿no? Entonces, no tendría lógica. Es por esa razón que todas las áreas dentro de un proyecto se complementan. Ténganlo en cuenta, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más nos permite esta gestión de costos, chicos? Que cuando yo hago estos comparativos queda un historial, ¿sí? Al quedar un historial, me va a permitir a mí que eso me pueda servir para futuros proyectos, ya sean similares, ya sean parecidos o ya sean muy diferentes, o un referencial en base al servicio o bien que yo estoy ejecutando como proyecto, ¿sí? Entonces, es importante, es importante. Muy bien, ¿sí? Como ya lo hemos visto en la parte introductoria, lo que va a englobar, ahora vemos un poco lo que es la importancia y por qué es beneficioso para el proyecto, ¿sí? Muy bien. A ver, esta gestión de proyectos es esencial, chicos, porque permite garantizar, ¿sí? Todos los costos totales del proyecto, ¿ya? No excedan incluso con el presupuesto acordado, ¿ya? Que es lo que se busca. No exceder a lo que yo ya presupuesté, a lo que ya se validó y se recalcó en una acta de constitución, ¿sí? Es por eso que existe bastante control. Es por eso que se forman áreas de trabajo o equipos de trabajo que respondan por cada fase asignada o recurso asignado. ¿Sí? Con eso lo que vamos a considerar es que todo esté bajo control según lo establecido, ¿sí? Recuerden que quien nos hace seguimiento en un proyecto al final es el director del proyecto, ya que es el que mayor está eh, empapado con toda esta información de desarrollo de los proyectos, ¿sí? Eso va a permitir que la gestión de trabajo sea efectiva, ¿sí? No solamente del equipo, sino también de los recursos empleados. Entonces, esto al ser que sea una gestión eficaz o efectiva, va a hacer que los recursos que se hayan asignado, ¿sí? Sean los coherentes dentro del proyecto, ¿ya? Por otro lado, también mencionamos, ¿ya? Que la medición de la rentabilidad de un proyecto, ¿sí? Es muy crucial para el éxito, también financiero, a largo plazo de una organización, ¿sí? Es por esa razón que también es importante que estos costos estén mapeados en todas las etapas desde inicio hasta fin. Muy bien, chicos. Ahora, dentro de la gestión de costos, su desarrollo, su importancia, los beneficios, qué me va a conllevar, qué me va a permitir, ¿sí? Hay etapas de la gestión de proyectos. Es decir, cómo yo como director de proyecto lo voy a establecer dentro, ¿sí? De mi ejecución. Cuando yo hago una gestión de costos, ya sea del proyecto que voy a trabajar, sea un proyecto industrial, sea un proyecto comercial, ¿sí? Sea un proyecto de marketing, sea el proyecto que sea del rubro que sea, las etapas de gestión de costos siempre va a tener que ser establecida, ¿sí? Como habíamos mencionado en la parte conceptual, empezamos que debe iniciarse en la etapa de planificación, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué es importante hacerlo aquí? Porque aquí, desde aquí partimos con la viabilidad del proyecto, es decir, si es que se puede realizar, si es que va a funcionar o si es que simplemente ya este proyecto no es viable a darse. Tengan en cuenta algo aquí. Yo puedo tener las ganas, ¿sí? El empuje, por ejemplo, de hacer un puente que una dos zonas rurales, dos zonas de la parte sur, que siempre tiene etc. Puedo tener la mayor intención,
pero si la viabilidad de este proyecto, la trazabilidad, la ejecución, no puede ser, incluso por factores naturales, ¿no? Quizás por el tema de la parte del suelo y los estudios que se han hecho, no es viable, el proyecto no se puede dar. ¿Por qué razón? Porque lo que va a conducir es a un fracaso. Es por esa razón que hay muchos proyectos que cuando empiezan, ¿sí? Van en la ejecución llegan a un fracaso. ¿Por qué razón? Porque no se hizo un estudio de viabilidad. Es decir, si es que se puede hacer la ejecución de este proyecto, ¿sí? Señorita, estoy trabajando con un proyecto grande, un proyecto pequeño, así sea el proyecto más mínimo, el querer abrir una tienda de abarrotes, algo mínimo, ¿sí? Deberíamos acostumbrarnos a trabajar una planificación muy organizada, ¿no? Al menos de saber, de encuestar, de hacer, de buscar alguna herramienta que nos permita identificar si es que hay probabilidades de que ese negocio pueda justamente surgir, ¿no? Porque esa es la idea, que el proyecto se dé, pero que al final esté en la etapa de crecimiento, ¿no? O en al menos en la ejecución al 100% de desarrollo, ¿no? Que es la meta en la que se quiere lograr. Entonces, desde ahí partimos de planificación. Si la gestión de costos no está aquí, entonces es muy seguro que el fracaso del proyecto esté también presente, ¿ya? En la estimación, chicos, que es la segunda etapa que se está considerando, ¿sí? Porque aquí muchos dirán, señorita, pero ¿cómo yo saco mi presupuesto? ¿Sí? ¿Cómo es que yo logro decir, bueno, para esta obra voy a gastar 20 millones, 5 millones, 100,000 soles, 50,000, 5,000, 10,000 soles? ¿Cómo lo hacemos, señorita? Muy bien. A ver, hay dos situaciones, chicos, ¿sí? En el tema de la estimación, como les mencionaba también en la parte introductoria, cuando nosotros llevamos una referencia de mis productos, perdón, de mis proyectos, yo puedo justamente hacer un estimado, pero con bases. ¿Qué significa? Que hay un historial de proyectos o parecidos, ¿sí? O proyectos quizás del mismo rubro o de alguna etapa de algún proyecto que pueda justamente hacer una equivalencia con lo que estamos proponiendo, ¿sí? Y la otra es que en tal caso busquemos a personas muy idóneas, ¿no? Muy personas que sepan o sean muy conocedoras de la materia para que nos puedan establecer ciertos presupuestos. Por ejemplo, como les decía, si yo voy a hacer un estudio de la construcción de un hospital, lo lógico sería contratar a una persona, un ingeniero civil, ¿no? Para que justamente me saque todo el detalle de la obra en base a cuestión de metraje y todo lo que hace referente en base a su carrera, ¿no? Es lo idóneo, sería lo más lógico. Ahora, si yo voy a contratar quizás a un ingeniero de sistemas para que me saque el presupuesto, pues de hecho que puedo generar error. ¿Por qué razón? Porque es una persona que no conoce. Ahora, si conoce y si da la credibilidad de hacerlo bien, bueno, pero la idea es que en estas estimaciones, ¿sí? Las personas justamente tengan el enfoque claro con lo que vamos a desarrollar. Ténganlo en cuenta, ¿sí? Ahora, ¿qué ejemplo es muy fácil de identificar en esta estimación? ¿Sí? La estimación análoga, ¿sí? Que son revisiones con proyectos anteriores. Es decir, básicamente un backup de lo que se hizo anteriormente para yo poder trabajar sobre eso, ¿sí? Porque es una estimación. Ahora, tengo el backup, señorita. ¿Puedo yo hacer por ahí alguna mejora, agregar? Claro, porque recuerda que ese backup fue de un proyecto anterior. Ahora, si acá vas a tener algún detalle o alguna parte que se modifica, entonces tu estimación también va a ser diferente. ¿Y quién te lo va a validar? Tu director de proyectos, ¿ya? Así que en estas partes hay que ser un poquito muy delicados con la información que se maneja o se trabaja, porque aquí de esto va a depender que la ejecución del recurso económico pues sea el preciso, el mencionado, el indicado, el validado, el constituido en esta acta. ¿Ya, chicos? Después de la estimación, viene el tema de gestión, ¿sí?
¿Qué significa? Que yo ya planifiqué, que yo ya estimé, ahora sí voy a delegar el trabajo. Recuerden que en la gestión de proyectos no es hablar yo soy el director, yo soy el jefe de obra, yo soy el supervisor a cargo, yo soy el jefe a cargo. ¿Por qué razón? Porque recuerden que el proyecto era un conjunto, un equipo de trabajo. Entonces, cuando yo gestiono, yo delibero o derivo mi trabajo a los compañeros. Significa que esta persona me puede trabajar en el área de finanzas, la otra en contabilidad, la otra en producción, la otra en almacenes, e inventarios, la otra en planillas, ¿no? Entonces, con eso voy a sintetizar mi trabajo. Es decir, que cuando yo solicite reportes como director de proyecto, ya no voy a tener que hacer yo el trabajo, simplemente solicitarlo porque hubo una gestión de un grupo humano, ¿sí? Que lo tuvo a cargo y al tenerlo a cargo se guió, ¿sí? De esta estimación y de esta planificación que yo como director lo valide, ¿sí? Entonces ya no tendría por qué preocuparme tanto esta parte porque simplemente están trabajando bajo un enfoque que ya se les dio. ¿Ya, chicos? Cuando yo ya gestioné, ya derivé mis trabajos por áreas, viene el control. Es decir, ahora estas áreas que ya se hicieron responsables de este trabajo, de este presupuesto, de esta estimación, viene su trabajo de hacerle seguimiento o control. Es decir, por ejemplo, si al área de planilla le han dicho que todos los meses tienen que pagar 100,000 soles en planillas, pues al menos trabajar, hacer sus análisis, su seguimiento, su control a todos los trabajadores para poder saber que este mes su planilla va a estar dentro de su presupuesto. Lo ideal. Ahora, si después en el mes llega a 150,000, tiene que haber un porqué, ¿no? No es que en la obra yo dije que iban a haber 50 personas y de pronto contrato a 100. No, tampoco podemos hacer eso, porque recuerden que estamos llevando ya el trabajo de algo que fue validado bajo ciertas estándares, cierta cantidad de un presupuesto. No es que yo mañana diga, bueno, yo soy el jefe de planillas y voy a contratar 100 personas más. No, recuerden que si estamos trabajando en un proyecto, todo debe ser consensuado, es decir, preguntarle a la parte que es responsable netamente para recién yo poder aplicar, ¿sí? No podemos nosotros tomar ciertas atribuciones que no nos corresponden porque eso significa que estamos trabajando de manera individualista. Entonces, al trabajar de esa manera, vamos a ocasionar que los objetivos y metas no sean o no lleguemos a lo que se planteó desde el inicio, ¿sí? Y la otra etapa que también consideramos, que también nos parece muy importante, es la referencia. Es decir, que todo lo que ya has hecho aquí con tu control y seguimiento quede simplemente en un tema de guardado, ¿no? Una información que nos va a servir de referencia para otros proyectos, no solo quizás para mí, sino para otras personas, ¿no? Entonces nos va a permitir que estas referencias sean las comparaciones. Ah, muy bien, tú hiciste un colegio de 5,000 metros cuadrados en tal lugar, tal zona, te costó pues 20 millones. Muy bien. Entonces, voy a hacer otro colegio en una zona muy parecida, quizás los mismos metros o unos cuantos metros menos. Entonces, yo ya tengo una referencia, ¿no? De cuánto puedo gastar, ¿no? De cuánto puedo estimar, incluyendo que hasta los presupuestos pueden variar de año a año. ¿Por qué razón? Hoy un cemento lo podemos encontrar en 20 soles, quizás el otro año podemos encontrarlo en 30 soles. Entonces, de hecho que va a haber una gran diferencia. Aquí hay un tema muy puntual que no deben olvidarse, chicos, ¿sí? Cuando yo trabajo una estimación, no les estoy diciendo que hacen un copy y pega de lo que ya tengo. No. Hay cosas que hay que volver a cotizar, como por ejemplo los bienes. ¿Por qué razón? Porque estos bienes muchas veces tienen aumentos, ¿sí? Hoy te costó algo y después al mes ya se les aumentó un 5, un 10% más. Entonces hay que tener bastante cuidado ahí, ¿ya? Cuando decimos estimaciones, no es solamente un copy y pega de lo que se trabajó en el año pasado o hace 2 años, no. Simplemente que hay cosas que se tienen que actualizar sí o sí, incluso hasta la mano de obra, incluso hasta los servicios, ¿no? ¿Por qué? Porque eso al transcurso del tiempo
Hay cosas que como pueden aumentar o como también puede disminuir. Es por esa razón que se tiene de igual forma que cotizar antes de tenerlo en cuenta. ¿Ya, chicos? Eso sí hay que tenerlo bastante claro para que no exista el tema de confusión. ¿Sí? Hasta aquí, chicos, ¿alguna consulta? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna consulta? Muy bien. Ya. Luego, chicos, tenemos pasos para poder estimar los costos en un proyecto, que era justamente lo que le estábamos comentando, ¿sí? Uno, tenemos cuatro establecidos ya, ¿sí? Pero vamos a considerar los siguientes. Miren, para poder estimar costos en un proyecto, voy a tomar como número uno los tiempos, ¿sí? Es decir, establecer un calendario. ¿Por qué razón? Porque al establecer un tiempo, voy a poder tener algo con cronómetro, ¿no? Algo definitivo de ir buscando específicamente qué es lo que tengo que realizar en un tiempo establecido. Es decir, es como si estuviéramos viendo un calendario día a día, ¿no? ¿Qué tengo que hacer en el día uno, día 2? Si la hora me dijeron, es más, para ponerles un ejemplo puntual, cuando hay una empresa que va a construir o va a realizar un proyecto para el sector público, ¿no? Ponen como sus logos, ¿no? Y ponen pues cuánto ha costado la obra y cuánto es el tiempo de ejecución, ¿no? Entonces hay un tiempo con el que se mide, recuérdenlo, ¿no? Que es muy importante. No solo te lo solicita el sector público, sino también te lo solicita el sector privado, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Ahora, en el tema de ITUS, ¿no? Que es sobre todo calcular las rutas críticas, ¿sí? Todo proyecto, chicos, todo, así sea el más pequeño hasta el más grande, todos tienen rutas críticas. ¿Por qué razón? Porque podemos tener todo en una estimación, pero no siempre hay algo que se pueda concretar dentro de algo especificado. Entonces, hay que tener bastante cuidado con los hitos que se enmarcan, ¿ya? Y en el tema de recursos, ¿sí? Ya saben que el recurso no solamente hablamos de un recurso económico, sino también hablamos de un recurso humano que es muy importante para que se dé todo el desarrollo del proyecto, ¿sí? Hay que tener una valorización no solo económica, sino también dar un merecido valor al equipo de trabajo que lo está realizando. Recuerden que estas personas ponen también mucha responsabilidad en cada etapa que se ejecuta del proyecto, ¿sí? Teniendo en cuenta que su meta establecida es que todos los objetivos planteados desde el día uno puedan ser trabajados, puedan ser realizados hasta la finalización de mi proyecto, ¿ya? Y otro de los pasos que también son importantes para tomar en cuenta a la hora que yo estimo costos ya es el presupuesto, ¿no? El presupuesto también se le conoce como la línea base en la ejecución, porque este presupuesto es la guía que van a tener estas personas o este equipo de trabajo para poder ejecutarlo, ¿sí? Recuerden que si esta línea de base no existe, ¿sí? Significa que lo que vamos a ocasionar también, ¿sí? Son muchas irregularidades dentro del proyecto, ¿ya? Vuelvo a repetir, el presupuesto es algo que ya está enmarcado. Yo no puedo asumir mayor presupuesto si es que no tengo una validación de aprobación, ¿sí? Y yo tampoco puedo distribuir menos cantidad de dinero por ahorrar en materiales que no cumplen con las características de calidad ya validadas. Entonces, son temas muy puntuales, son temas ya establecidos, no podemos ni pasar, ¿no? De esto que no se nos ha confiado, ni tampoco tratar de sacar provecho de la situación, porque eso significa que, pues, de hecho, la obra ya se está viendo afectada, ¿ya? Ahora, una de las partes también importantes que se consideró es el control de costos en un proyecto,
¿sí? Cuando tenemos un control de costos en el proyecto, chicos, validamos sobre todo, como lo habíamos visto antes, el tiempo. El tiempo es muy importante, es algo que no podemos desmerecer porque es lo que vamos a tener que trabajar, ¿sí? Señorita, ¿qué puedo yo hacer para manejar mi control de tiempo? Muy bien, puedo hacer diagramas Gantt, ¿sí? Puedo trabajar en base a reuniones programadas, puedo llamar en cierto tiempo a mi equipo, puedo escribirle por estos aplicativos de chat a mi equipo, ¿no? Si lo quiero hacer más informal quizás, puedo hacer reuniones virtuales, ¿sí? Puedo manejar a una persona para que lleve el control por avances, puedo hacerlo, ¿sí? Todo lo que sea parte de controlar el tiempo, ¿sí? Es válido y aceptable, ¿sí? Siempre y cuando también esté considerado dentro de la planificación, ¿ya? Como una herramienta de ejecución. Ahora, otro de los controles que no debemos obviar son los indicadores. Los indicadores, en pocas palabras, son las direccionales que necesitamos. Este es tu indicador A, B y C. En este te vas a basar en el de acá y en el de acá, ¿sí? Es lo que nos va a decir justamente por lo que vamos, ¿ya? Entonces, yo no puedo inventar indicadores a mitad de camino, ¿sí? Yo no puedo decir el indicador A, el día de hoy lo voy a modificar porque siento que de esta manera es mejor. No. Si es que hay un cambio, recuerden que quien valida los cambios es el director del proyecto. No hay otra persona más responsable, porque recuerden que quien asume una responsabilidad del 100% es del director del proyecto. Ahora, ¿cómo se afianza eso? Es por tu equipo. Es tu equipo el que tiene que ser el soporte de trabajo. Y por último, el control que tampoco debemos obviar es el control de alcance. ¿Qué significa, señorita, el control de alcance? ¿No? Es decir, ¿qué es el limitante de mi proyecto? ¿A dónde voy? ¿Dónde se va a realizar? Entonces, hasta donde llegue este alcance de mi proyecto, ¿sí? Es que yo también lo voy a considerar para poder manejar un control adecuado. No, es que, por ejemplo, señorita, yo hice un proyecto, ¿sí? Se cotizó para tal zona, pero resulta que al final este proyecto lo van a ejecutar a 50 kilómetros más allá. ¿Sí? Pero entonces no estuvo mapeado correctamente. Y al estar a 50 kilómetros más, eso influye, perdón, en que mis costos puedan tener una variación total. Imagínense que para 50 kilómetros, pues hay más movilidad, mayor fletes, ¿no? El tema de para que el recurso humano llegue hasta allá, hay que pagar más movilidad. Entonces, hay algo que no estaba planificado. Por lo tanto, eso ya no sería un proyecto, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no se planificó con lo que correspondía. Y lo que nos va a generar más bien son pérdidas en vez de ganancias. Así que hay que tener bastante cuidado. Lo que podría aplicarse ahí son adicionales porque la otra parte no lo indicó de manera detallada. Podría ser siempre y cuando ambas partes lleguen al acuerdo de que se pueda considerar como adicional. ¿Sí? Otra de las recomendaciones que les doy aquí. No, señorita, es que esta empresa trabaja conmigo hace 5 o 6 años. Por lo tanto, yo, como me dijeron que iban a trabajar 50 kilómetros más, bueno, voy a trabajar. Después ya me pagará. No. Así lo conozcas 20 años, 30 años, 15 años y todo el tiempo que tú creas que consideres, ¿sí? Como para formar lazos comerciales muy fuertes, ¿sí? Sea lo que sea. En un tema comercial, lo que debe primar es justamente el comercio. Es decir, bajo un contrato yo trabajo, yo te vendo, tú me compras, ¿sí? Yo te vendo, tú me pagas. Entonces, es mejor evitar ciertas circunstancias que después nos podremos ver afectados, ¿ya? Entonces, no hay ningún proyecto en el cual yo pueda ejercer poder para decir voy a hacer más de lo que me dijeron, de lo que está en el proyecto y luego voy a cobrar, ¿sí? No se puede. Esas autorizaciones no están permitidas. Recuérdelo. Señorita, que mi presupuesto yo puse que iba a poner pues
eh, inodoros de tal marca. De pronto llegan a la obra y ven que ustedes han puesto los inodores de quizás de más baja calidad y no correspondía a lo que se presupuestó, ¿no? Ahí hay un problema, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay que medir muy bien lo que consideramos y lo que no. Una cosa es considerar algo que ya está y otra cosa es querer poner algo que por ganar un poco más, ¿sí? O por ver afectado a la otra parte, hacer lo contrario. Eso tampoco se puede hacer, chicos, ¿sí? Así que hay que tener bastante cuidado con lo que ofrecemos, con lo que decimos y con lo que hacemos, sobre todo, porque recuerden que lo que nos validan a nosotros es la parte de ejecución, ¿ya? Muy bien. Miren, hay un diagrama de flujo de planificación de costos. Este diagrama, chicos, es un diagrama que está también en el PMBO, ¿sí? En estos diagramas, ¿sí? Muchas veces también existen o se trabajan con estas plantillas para poder desarrollarlo. No de la misma forma como lo ven, pero sí se adecúan justamente a las partes que considera este diagrama, ¿ya? Este diagrama lo que está considerando, ¿sí? Es que en el plan de gestión de costos también se establezcan los riesgos, es decir, los que yo logro identificar, ¿sí? No se olviden, señorita, ¿por qué es importante que en mis costos yo identifique riesgos? Porque eso me va a permitir, por ejemplo, lo siguiente. Señorita, vamos a construir un colegio en la zona de Huancabamba. ¿Sí? Mi riesgo, señorita, es que en la época que lo voy a construir hay el tema de lluvias, deslizamiento de piedra. Entonces, ¿sabes qué? Mi obra costaba 1 millón de soles, pero ahora va a costar 1,5 millones. ¿Por qué razón? Porque me estoy salvaguardando con el tema del riesgo del factor natural. Esto puede permitir que yo me atrase 20 días, 10 días, que ponga en riesgo a mis trabajadores. Entonces, estoy tomando por adelantado a los hechos que después se pueden dar, ¿no? En posibles situaciones. Entonces, yo ya identifiqué un riesgo. Y señorita, estoy cobrando un poco más porque no es lo mismo en esta zona, ¿no? Contratar un flete que llegue la materia prima hasta allá. Si llega, de hecho, que va a ser pues un costo sobrevalorado. Entonces, ¿estoy identificando mi riesgo? Sí. Ahora, señorita, yo también tengo riesgos internos. Por ejemplo, que el director del proyecto renuncie, que mi equipo renuncie. No, situaciones que yo les puedo controlar, sí, porque están dentro de mí, de mi poder, pero lo que es externo, yo no lo puedo controlar. Entonces, se me hace un poco más difícil y por tal razón, yo recargo un porcentaje más a mi riesgo externo. Perfecto, no hay ningún problema, es tu planteamiento, ¿sí? Es la figura de tu trabajo, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna consulta, chicos? Muy bien, ya. Entonces, ¿qué otro punto te dice el plan de gestión de costos o la guía o el diagrama? ¿Sí? Que hay que realizar un análisis cuantitativo de riesgo, ¿sí? Es muy importante, ¿ya? Sobre todo, señorita, por ejemplo, yo le voy a dar más enfoque, quizás el 80% a mis riesgos externos. Perfecto. Sí, mi 20 puede ser controlado y ya lo hemos identificado casi al 100%. No tengo ningún problema. Recuerden que va a depender del proyecto. Mientras el proyecto esté en una zona de alcance un poco complicada de llegar, mientras el factor natural juegue mucho más en contra, ¿sí? Donde hablamos de empresas del sector público, donde hay penalizaciones por días de atraso, donde encontremos mayor dificultad para encontrar personal idóneo a trabajar, ¿no? Entonces hay un riesgo mucho mayor, ¿sí? A un riesgo que podemos pues minimizar en zonas pues donde es mucho más factible encontrar recurso humano, encontrar el tema del transporte, de la materia prima, ¿no? No hay tanta dificultad, incluso de los accesos vías carreteras, ¿no? Muy bien, entonces esto lo considera el diagrama que no debemos olvidar, ¿sí?
no debemos olvidarlo para con esto poder estimar los costos, ¿sí? Y determinar el presupuesto, ¿no? Que era lo que ya habíamos visto también anteriormente, que lo podemos trabajar a nuestra manera, pero siempre y cuando teniendo una guía mayormente de orientación. ¿Qué es lo que puedes hacer? Porque para esto, estas guías que nos da son básicamente una recomendación de lo que podemos hacer o encaminar a realizar, ¿sí? Otro de las partes importantes dentro de planificar los costos, chicos, como bien lo mencionaba, son factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización, ¿sí? Tengan en cuenta que la parte interna como la parte externa son importantes. La única diferencia es que lo interno yo lo puedo controlar porque está en mi poder, pero lo externo no. Entonces es mucho más manejable la parte interna, la parte organizativa. Y después de esto tenemos plan para la dirección del proyecto, donde llevamos a desarrollar lo que queremos proyectar a la parte del director de proyecto, ¿no? Y con eso esperar una validación, luego que se va a ejecutar en el acta de constitución, ¿sí? Donde ya, en pocas palabras, está validado para que pueda ejecutarse. Si es que esto no está aprobado, ya saben que ningún proyecto empieza un trabajo, ¿sí? Un desarrollo del proyecto sin esta acta de constitución. Esa es la guía. Así como nosotros como personas tenemos un acta de nacimiento, pues los proyectos también tienen un acta de constitución porque aquí se da una aprobación general. Si no existe la aprobación general, entonces ahí estamos en un riesgo grave porque no hay autorización de ejecutar, que es lo más importante, no se vayan a olvidar. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hay tipos de costos en un proyecto, sí los hay, ¿sí? Algunos ya son más conocidos que otros, como por ejemplo, señorita, ¿qué tipo de costos yo puedo identificar en mi proyecto? ¿Sí? Tenemos un costo variable, tenemos costos fijos, directos, indirectos, ¿no? Costos de oportunidad, costos enterrados, algunos más conocidos que otros porque probablemente ya los hayamos estudiado en alguna materia, ¿sí? Vamos a explicar un pequeño concepto y luego vamos a ver ejemplos de estos costos para tenerlo mucho más claro, ¿no? Y poder aplicarlo en la gestión de proyectos que en algún momento podamos desarrollar. Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de costo? Los variables, ¿sí? Los variables, chicos, van a depender del volumen de trabajo. Significa que a mayor trabajo, ¿sí? De hecho, que el volumen de esto, de los materiales, de lo que se tenga por aplicar dentro del proyecto, pues, de hecho que va a tener una movida respecto a la cantidad, ¿sí? En el tema de los fijos, chicos, son costos que no van a variar en el volumen de la producción, se van a mantener con lo que se empezó, ¿ya? Luego vamos a ver unos ejemplos para que vean las diferencias. En el tema de los directos, ¿sí? Son costos que repercuten directamente en el proyecto, ¿sí? Es algo que participa dentro del proyecto. Y el costo por el tipo de costo de oportunidad está basado en la rentabilidad esperada. ¿Qué quiero conseguir? ¿Sí? ¿Cuánto es lo que quiero ganar? ¿Cuán rentable en porcentaje, en cantidad, en moneda va a ser mi proyecto? ¿No? Y el indirecto son costos que son también necesarios para la ejecución del proyecto, ¿sí? Pero no repercuten directamente en lo que se proyectó, ¿ya? Y los enterrados son costos suprimidos en el análisis del proyecto. Es decir, fueron costos quizás importantes, pero se suprimieron, ¿no? No se están contabilizando. Muy bien, ahora vamos a hallar los ejemplos de cada uno. Dentro de estos ejemplos, chicos, tenemos los costos variables, ¿no? Que van a depender del volumen. Por ejemplo, la mano de obra directa, ¿ya? Eso es un costo variable. El tema de los fijos, ¿sí? Alquiler de maquinarias. Por ejemplo, señorita, yo quise contratar, o yo he contratado una maquinaria, ¿sí? Y el costo de alquiler todos los meses va a ser 1,000 soles, ¿sí? Fuera de combustible, de operario, perfecto. Entonces, esos 1,000 soles
van a ser todos los meses hasta que dure el proyecto. Ese es un costo fijo, algo que no se va a mover. Directo, ¿sí? El costo directo, un ejemplo, la materia prima, es lo que funciona aquí, lo que está contemplado en mi gestión de mi proyecto. Oportunidad, decisión de comprar un producto a menor precio y de buena calidad, ¿no? Es decir, este producto me cuesta 20 soles, el de acá me cuesta 15, pero haciendo un comparativo, este cuesta un poco más, pero me va a rendir un poco más. Por lo tanto, estoy decidiendo un precio y calidad, ¿ya? Señorita, pero este me cuesta menos, pero la calidad no es tan buena, ¿no? Entonces ahí hay que tomar ciertas decisiones porque lo que se busca justamente es la oportunidad de mejora y de desarrollo de este proyecto. Los indirectos, ¿sí? Forman parte del proyecto, chicos, pero no es que sean contemplados o no es que le digas aquí a la otra parte, pues también te voy a cobrar esto, no. O sea, están dentro de lo que tú vas a cobrar, pero están como el nombre de indirectos. Por ejemplo, si yo voy a fabricar, perdón, yo voy a construir un hospital, necesito, por ejemplo, de luz. Sí, necesito internet para que mis trabajadores se puedan estar conectados. Necesito servicio de telefónica, sí, necesito servicios básicos. Entonces, sí, señorita, pero eso no es parte del proyecto, ¿no? En realidad, si lo vemos en temas generales, no son parte en sí esencial, pero son necesarios para que el proyecto se pueda ejecutar. Por ejemplo, es como que me digan, señorita, he ganado un proyecto y bueno, ya está. Sí, pero necesitas del recurso humano para que se pueda poner en ejecución, ¿no? No, no necesito del recurso humano. Entonces, estaríamos hablando algo que no sería parte de, ¿no? Y el tema de los enterrados, ¿sí? Aquí es muy importante. Parece imprescindible este tipo de costo, pero en realidad es muy importante. ¿Por qué razón? Porque los costos enterrados es algo que en realidad son importantes, pero no se les toma el merecido o la merecida importancia, ¿sí? Para poder gestionar mi proyecto. Sí, uno de los ejemplos es el estudio de viabilidad. Era como lo que les decía. Yo tengo muchas ganas de hacer un negocio, pero no sé por dónde empezar. Yo sé que si pongo una pastelería, yo sé que si pongo una discoteca, igual, ¿quién no le gusta ir a bailar? De hecho, que me va a ir bien. Sí, pero ¿qué pasa si la zona no es la adecuada? ¿Qué pasa si solo funciona sábado y domingo? ¿Y qué pasa si pues pensabas que cada día ibas a vender 5,000, 20,000 y solamente vendiste 1,000 soles, ¿no? Entonces, quizás faltó el estudio de viabilidad sin saber si la zona era correcta, había movida, qué días las personas podían asistir a la discoteca, solo sábado y domingo, solo viernes y sábado, todos los días de la semana, qué podías hacer de lunes a viernes para poder conseguir esa cantidad de dinero, ¿no? Y poder solventar todos los gastos o los costos que ya representaba tener una discoteca. Entonces, eso es lo que permite hacer un estudio, ¿no? Saber si es que en realidad me puede ir bien y si me va a ir bien, al menos tener las herramientas para saber qué tengo que hacer para poder yo lograr las metas establecidas, ¿no? Ya tenemos ese panorama o la apertura de querer buscar mejoras, porque si yo pongo un negocio o gestiono un proyecto para hacer algo, ya sea de un producto o de un servicio, si no estoy enfocado en lo que quiero, si no sé lo que quiero, si no sé a qué voy dirigido, entonces, de hecho, que el proyecto puede ir al fracaso, ¿sí? Parte de que el compromiso del equipo de trabajo es muy importante. Si el equipo de trabajo no se enfoca en las responsabilidades que se les ha establecido por áreas o por fases, pues es muy difícil que también podamos conseguir una óptima control de gestión de costos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Y miren, acá había un ejemplo de costos, ¿sí? Tenemos proveedores externos. Si yo hablo de un proveedor externo, ¿qué tipo de costo será, chicos? ¿Será un variable, un fijo, un indirecto? ¿Qué creen ustedes que sea? Según lo que hemos visto, el proveedor externo, ¿qué será? Sí, lo pueden escribir también, ¿sí?
¿Qué será un proveedor externo? ¿Será un tipo de costo fijo, variable, indirecto, variables, enterrados? ¿Qué será? ¿Sí? ¿Qué será? ¿Qué será, chicos? ¿Sí? Si yo digo un proveedor externo, en este caso estaríamos hablando de un costo indirecto, ¿sí? ¿Por qué? Recuerden que el costo indirecto son, como lo mencionaba el concepto, son costos necesarios, chicos, ¿ya? Por ejemplo, señorita, ¿cómo sería el proveedor externo? ¿Cuál es la figura? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo voy a construir una carretera y necesito un topógrafo, pero mi constructora no tiene un topógrafo? Entonces, lo que hago, contratar a un topógrafo, sí, quizás de otra empresa o de manera individual, para que haga este servicio. Sí, es necesario porque lo necesito justamente para lo que voy a ejecutar, ¿ya? A eso se le llama un costo indirecto. Los gastos administrativos, ¿qué serán, chicos? Los gastos administrativos se consideran que de oportunidad, fijos, directos, enterrados, indirectos, ¿sí? Los gastos administrativos se consideran también indirectos, ¿sí? No forman parte del proyecto, pero sí, también son necesarios para la ejecución del proyecto. Flete interno de la obra, ¿sí? ¿Qué será el flete interno? El flete interno de la obra puede ser un costo variable, ¿sí? Personal de limpieza, ¿sí? El personal de limpieza no está contemplado quizás en el proyecto, pero se necesita, ¿no? Para la ejecución. Entonces, ¿qué podría ser? Un tipo de costo, ¿sí? Si, por ejemplo, yo tengo que considerarlo, ¿cómo lo consideraría la mano de obra? ¿No? El de la limpieza, ¿qué lo podríamos considerar? ¿Directo o indirecto? O enterrados, ¿no? Enterrado no podría ser, ¿verdad? Tampoco de oportunidad, ¿sí? Podría ser uno indirecto, ¿sí? Tengo impuestos prediales, ¿sí? Los impuestos prediales, ¿cómo los podríamos considerar? ¿Qué tipo de costo? Los impuestos prediales indirectos, ¿cómo consideramos? ¿Cómo consideramos a los costos? A ver, los impuestos, ¿dónde iría? ¿Sí? ¿Sería un costo indirecto? Indirecto, ¿sí? El seguro SSTR, ¿no? Que es el seguro complementario contra todo tipo de riesgo. ¿Cómo lo consideraríamos? ¿Sí? Podría ser indirecto. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Igual el servicio de Internet. Tenemos el pago alquiler de oficinas, que esto sería un fijo, ¿no? Tenemos combustible para camioneta de gerencia administrativa, que sería indirecto, y tenemos alimentación de todo el personal de obra, ¿sí? Que podría ser incluso un directo, ¿ya? Entonces tenemos ciertos ejemplos ahí que podemos identificar, tenemos el concepto de cada uno de ellos, ¿ya? Y tenemos lo siguiente también para tener en cuenta, ¿ya? Determinar presupuesto. ¿Sí? Cuando determinamos el presupuesto, ya hay algo que también hay que tener en cuenta. Esta guía, chicos, también la encontramos en el PMBO, ¿ya? Que básicamente es la guía de trabajo, tanto de entradas, herramientas y técnicas como salidas, ¿sí? Es decir, con lo que yo considero a trabajar, con lo que yo voy a aplicar para desarrollarlo, ¿sí? Y lo que quiero conseguir, es decir, el producto final. En las entradas, cuando determinamos un presupuesto, ¿no? Que era lo que hemos estado viendo, chicos, puedo trabajar con las líneas bases, estimaciones, calendarios, contratos, activos de los procesos de organización. ¿Cuáles son las herramientas o técnicas que yo voy a aplicar, chicos? Análisis de reserva, juicio de expertos, ¿sí? Esta parte es muy importante porque en presupuesto siempre la opinión de alguien que sea o que esté enfocado en la materia de curso a desarrollar
¿sí? Es muy importante para que la estimación sea la óptima. Relaciones históricas, es decir, hubo una prebase a lo que ya se trabajó y conciliación del límite de financiamiento, ¿sí? Es decir, a lo que vamos a llegar para poder ejecutar. Y como tema de salida, voy a trabajar pues los requisitos de financiamiento del proyecto, actualizaciones de documentos del proyecto y línea de base. Es decir, que todo esto tiene que merecer un control y un seguimiento, ¿sí? Eso no lo podemos obviar, ¿sí? Es muy importante que manejemos esto como control. Ahora, en tema de los costos de los presupuestos, chicos, también tenemos costos establecidos como costo actual del trabajo realizado. Es decir, el costo que yo voy a plantear en mi ejecución, ¿sí? Costo del presupuesto del trabajo planificado, presupuestado del trabajo planificado y costo presupuestado del trabajo realizado, ¿sí? Cuando tenemos estos tres costos, ya, como les dije, esto puede quedar mapeado, queda en pocas palabras como un historial que se requiere para los siguientes trabajos, ¿sí? Ahora bien, chicos, tengan en cuenta, vuelvo a repetirles, no se vayan a olvidar como recomendación, ¿sí? Lo que no podemos hacer un copia y pega, ¿sí? Son de los bienes, ¿sí? Son de los servicios. Efectivamente, podemos tener una estimación, pero si ya estamos a un tiempo bastante prudente de diferencia, lo ideal sería que replanteemos esta estimación, ¿sí? Entonces, no hay que confiarnos en lo que ya hubo, simplemente de que si ya hay una alteración de tiempo y bastante prudente, recuerden que pues las cosas los productos, la mano de obra, no todos los años tienen el mismo valor económico, ¿sí? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Ahora, señorita, ¿cómo sé que yo trabajo mi costo indirecto, fijo? ¿Quién me va a ayudar haciendo todo eso? Es por eso que venía la importancia de los juicios de expertos, y aquí lo dice la misma guía, que se emplean como una herramienta o una técnica, ¿sí? Señorita, mire, para el tema del presupuesto voy a contratar a una persona que se encargue, sea un contador de costos, por ejemplo. Perfecto. Y este contador de costos va a trabajar con el ingeniero civil, mucho mejor todavía. Era el ejemplo que hace en las primeras clases indicamos. ¿Qué pasa, señorita, si yo soy ingeniero de sistemas? Voy a hacer un proyecto de un sistema ERP, pero yo no soy contador, yo no sé cómo se aplican las cuentas contables, ¿sí? Yo no sé cómo se forman los estados financieros, ¿sí? Yo no sé qué se aplican las NIF, tampoco sé cómo se aplican las cuentas por cobrar, las detracciones, percepciones, retenciones. Por esa razón voy a trabajar con un contador, ¿sí? Entonces es muy importante que esta parte del equipo esté muy estructurada. Si no lo está, obviamente que tampoco la estimación de ese presupuesto va a ser la correcta, ¿sí? Así que antes de hacer todo esto hay que analizar cada parte. Es por eso que también se designa el equipo, ¿no? Entonces, a medida que vamos viendo los temas, nos vamos dando cuenta que no hay ninguna gestión dentro de los proyectos que sea desmerecedora o de menor importancia, sino que cada una de ellas es un lazo que conforma, ¿no? Las herramientas, la metodología, las entradas, las salidas que vamos a tener que aplicar en nuestra gestión de proyectos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, esto era lo que ya habíamos hablado de los costos, ¿sí? Y miren, chicos, hay un método de estimación de costos que también funciona muy bien, ¿sí? Y tenemos varios en realidad. Uno de los tres que les voy a mostrar, ¿sí? El que más utilizan es el análogo. ¿Por qué? Miren, presentan las fortalezas, las debilidades y la solicitud. Un método análogo, ¿sí? ¿Cuál es su fortaleza, chicos? Que requiere de pocos datos, está basado en datos reales, es decir, en base a un proyecto que ya fue ejecutado, ¿sí? Razonablemente rápido y buen registro de auditoría. ¿Por qué dice buen registro de auditoría, chicos? Porque en realidad, ¿sí? Este trabajo ya ha sido en este caso por el equipo controlado, revisado, se le ha hecho un seguimiento, se validó, ¿sí?
Entonces, ya hubo una auditoría por esos procesos. Entonces, hay mucho más confianza en saber que se realizó o salieron esas cantidades. ¿Cuáles son las debilidades del método análogo, chicos? Que pueden ser ajustes subjetivos, como les mencioné, siempre hay que volver a validar. La precisión depende de la similitud de los elementos, ¿sí? Dificultad para evaluar el efecto del cambio en el diseño y oculto para los impulsores de costos, ¿sí? Cuando dice dificultad para evaluar el efecto en el cambio, del cambio en el diseño, es que, por ejemplo, estos costos de método análogo fue un colegio de 5,000 metros cuadrados y este colegio que yo voy a realizar es de 7,000 metros cuadrados. Entonces, ahí hay una dificultad porque los materiales, todos los recursos que se emplearon fueron en base a 5,000 y ahora aquí son 7,000. Entonces, datos exactos al 100% no van a ser, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene el tema de los ajustes subjetivos, de que la precisión no es óptima al 100%, ¿ya? Entonces, eso es lo que se tiene que medir, ¿ya? Aquí que hay que tener también bastante cuidado, ¿no? Y el tema de la solicitud, cuando hay pocos datos disponibles, es decir, la información no está precisa al 100%, orden aproximado de estimación de magnitud, es decir, que puede haber una estimación muy aproximada, pero tampoco llega a ser convincente en la totalidad. Y hay una comprobación cruzada porque hay una información justamente de lo que fue con lo que yo voy a realizar, ¿ya? Otro de los métodos también empleados es el ascendente, ¿sí? El ascendente es una auditoría sencilla, es sensible, e índices de mano de obra, seguimiento de cotizaciones del proveedor y con cumplimiento de los tiempos, ¿sí? Esas son sus fortalezas. ¿Cuáles son sus debilidades? Es que es lento y trabajoso, es complejo y requiere de un diseño detallado, ¿sí? Cuando decimos seguimiento de cotizaciones del proveedor, es que en realidad todo lo que se cotizó en su momento, ¿no? También se ejecuta un control. Al ejecutarse un control, estamos también hablando de una auditoría. Entonces, aquí es muy importante, sobre todo, el tema de la mano de obra, ¿sí? Cuando decimos que es complejo, no decimos que es porque sea difícil, sino porque en realidad los procesos que se ejecutan, ¿sí? Son procesos quizás no sencillos al 100%, ¿sí? Son procesos que son o que tienen que ser dables de acuerdo a lo que se ejecuta, ¿sí? Pero el detalle es mucho más extenso. Entonces, lo hace un poco más complejo, no difícil, pero sí un poco más dificultoso quizás para la medición de lo que se ejecuta, ¿ya? Cuando hablamos de la solicitud, hay una estimación de la producción, hay desarrollo de software y negociaciones. Cuando decimos un desarrollo de software, ¿sí? Como les mencioné, hay software muy comerciales, ¿sí? Como hay software, en este caso, pues muy caros, ¿sí? Estos software muy caros, chicos, va a depender también del presupuesto que se tenga, recuerden. Hay software desde 300 soles, pues hasta 20,000 dólares, ¿no? Hay software muy conocidos, hay software que no, que se realizan o se crean dependiendo de la necesidad del proyecto, ¿sí? Señorita, ¿cómo sé yo que necesito de un software? Porque nosotros vamos justamente a medir la parte de la operatividad de mi proyecto. Es decir, cuánto es lo que yo quiero abarcar, qué partes quiero suprimir en cuestión tiempo, quiero que mi equipo se enfoque en tales áreas, ¿no? Y para lo cual quiero que la información esté en línea. Bueno, podríamos trabajar con un software siempre y cuando también tengan la autorización, la validación y el presupuesto ya establecido. Cuando hablamos de un método paramétrico, ¿sí? Una de sus fortalezas, chicos, es que es razonablemente rápido, ¿sí? Alienta la disciplina en equipo, buen registro de auditoría, objetivos, poco sesgo, es decir, establecidos ya, visibilidad de impulsores de costos, ¿sí? Entonces, ese es el paramétrico, ¿ya? Aquí lo que resalta mucho, ¿sí? Que mantienen un buen registro de auditoría, ¿sí? Hay veces en proyectos que el registro de auditoría abarca una auditoría general,
Pero hay proyectos, chicos, que las auditorías van por almacén, auditorías van por logística, por finanzas, por recursos humanos. Es decir, las auditorías se establecen por cada equipo de trabajo. Entonces, lo que hace ahí es que la auditoría esté mucho más relacionada a los enfoques de trabajo que se han establecido desde la planificación, lo que conlleva a que validen que si es que sí se cumplió o no, se hizo lo que se enfocó o no se hizo, ¿no? Entonces es mucho más práctico, ¿sí? Es mucho más objetivo si se mira de esa forma. En el tema de la debilidad, ¿sí? Puede que hayan o que falten algunos detalles puntuales, ¿sí? Que hayan barreras culturales que también existen, necesidad de comprender el comportamiento del modelo y quizás dar por ahí una forma mayor al tema de la inversión. Es decir, que lo que yo tengo ya parametrizado anteriormente, quizás para este proyecto, ¿sí? No tenga esa forma de inversión que yo quisiera, porque no estaríamos hablando muchas veces hasta del mismo proyecto, de la misma forma o del mismo equipo, del mismo servicio. Y cuando hablamos de solicitudes, chicos, hablamos de estimaciones presupuestarias, ¿sí? Estudios de comerciales del diseño del costo, comprobación cruzada, estimación de puntos de referencia y asignaciones de metas en cuanto a costos, ¿sí? Esta parte es algo que enfoca mucho el desarrollo del proyecto. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que hacemos un presupuesto, ¿sí? General, es decir, un mapa de trabajo, pero saben, muchas veces lo que falta es que por cada presupuesto hayan metas. Señorita, ¿y cómo podría ser un ejemplo ahí? Por ejemplo, en mi presupuesto, ¿sí? Dice que para poder ejecutar 20 metros de pista, yo tengo que tener, o la duración de mi tiempo son de 50 días, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí hay una meta. La meta es que esa pista de 20 metros tiene que hacerse en 50 días, ¿ya? Ahora, también a mi presupuesto no solo le puedo estimar el tiempo, sino también lo que se considera como recurso económico, ya sea de materiales, ya sea de bienes, ya sea con todos los tipos de costos establecidos, ¿no? Y otra de las metas es incluso poder reducir el tiempo, que de 50 pase quizás a 45 días. Estamos ganando 5 días, ¿no? Por cualquier otro atraso que pueda haber en otra fase de ejecución. Entonces es muy importante esto, sobre todo trabajar metas en los costos, ¿no? Porque eso pues nos va a hacer mucho más proactivos a la hora de buscar mucho más enfoque en lo que vamos a ejecutar. ¿Ya, chicos? Entonces, esta parte es muy importante. ¿Y quién, señorita, nos puede ayudar con estos métodos? ¿O a quién, en este caso, va a decir, este es el método que podemos emplear, ¿sí? O podemos tomar como referencia el juicio de expertos, es decir, personas que conocen de la complejidad del trabajo, de las etapas del trabajo, del desarrollo del trabajo. Si no conocemos de esto, pues es muy difícil que podamos aplicar estos métodos, ¿sí? Y si los aplicamos, de hecho, que no van a tener la funcionalidad tampoco al 100%, ¿sí? Vuelvo a repetir aquí como un tema de conclusión respecto a lo que se puede recomendar. Las estimaciones, ¿sí? Son muy fáciles, ¿ya? De poder realizar en cuanto yo tenga la información clara y precisa. Pero ahora bien, chicos, tengan bastante cuidado. Si yo voy a estimar algo y tomar de referencia algo, tengan bastante cuidado. Si estamos hablando de bienes, de servicios, de mano de obra, y ha pasado un límite de tiempo bastante considerable, ha pasado quizás, incluso pasando un mes, muchas veces un producto no puede ser igual, puede tener alzas en los precios, como otros pueden tener disminución en los precios. Señorita, ¿y qué pasa, por ejemplo, si yo compro, yo estimé que el cemento, yo postulé hoy, 16 de julio, y el cemento lo consideré en mi presupuesto como en 21 sol. Pero ¿qué pasa? Que yo gané la licitación de aquí el 15 de agosto. Me acerco a las tiendas y el cemento ya no está 21,
ahora está 23, aumentó el cemento, señorita. ¿Qué hacemos si no lo teníamos considerado? ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Eso era contemplar un factor de riesgo externo. Recuerden que en los proyectos hay bienes, ¿sí? Que tienen que tener un porcentaje mayor al que cotizamos en su momento. Por ejemplo, el cemento, las varillas, ¿sí? El tema del fierro. ¿Por qué razón? Porque son productos que siempre están considerados a la alta del precio. Entonces, siempre es bueno y es por eso que se usan muchas veces las referencias o es que se considera un porcentaje adicional. Si el cemento está a 21, ¿sabes qué? Siempre tiene la tendencia de subir entre 50 a un sol. Entonces, no le voy a considerar 21. Como sé que la licitación todavía tiene aquí para 2 o 3 semanas, entonces le voy a aumentar que mi cemento vale 23 soles. Entonces, yo me estoy protegiendo, estoy minimizando el riesgo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque identifiqué el riesgo externo. Si no lo identifiqué, obviamente es las cosas que van a pasar en el camino de la ejecución. ¿Sí? Señorita, ¿y un sol me puede afectar? Claro, porque no estamos hablando de un sol. Imagínense que necesiten 50,000 bolsas. Entonces, por un sol, de hecho que estamos hablando de dinero, ¿no? Entonces, es mucho mejor que el equipo sepa identificar todo. Señorita, es un poco difícil que sepa todos los factores externos. Es un poco difícil, es un poco complicado, ¿sí? Pero por esa razón hay personas expertas en la materia, personas que tienen una experiencia bastante, de bastantes años, que conocen, ¿sí? Que conocen los alcances, que conocen las rutas, que conocen de materiales, de productos, que conocen de mano de obra. Entonces, es importante poder afianzarnos con estas personas para que sean las guías del proyecto. Señorita, estas guías del proyecto netamente tienen que ser directores del proyecto, no siempre en realidad, pero sí podrían ser cabezas o guía debajo de un director del proyecto, ¿no? Como que haciendo una orientación a lo que vamos a requerir o necesitar. ¿Ya, chicos? Muy bien, miren, aparte de eso, hay factores que también se les puede recomendar para que ustedes puedan hacer una estimación correcta, como por ejemplo, exactitud del lugar, de tiempo, de espacio, ¿no? Y con eso es un factor clave también que puede ayudar a esta estimación. El nivel de confianza que tiene el equipo, eso es muy importante, saber que el equipo confía en la gestión de proyectos que van a realizar, confía justamente en lo que quieren alcanzar, saben de las metas establecidas, conocen los objetivos, se les explicó el proyecto, entonces hay un nivel de confianza. El tema de la credibilidad. Cuando decimos credibilidad, no solo hablamos, chicos, de la parte interna de mi empresa, sino que estamos hablando también de lo externo, que sería quien ejecutamos el proyecto. Documentación. Recuerden que la documentación va a ser importante, que todas las áreas se hagan responsables de ella, ¿sí? Con eso lo que vamos a buscar es que haya un mapeo, un historial ya planificado. La precisión, ¿no? Demostrar datos exactos, que es lo que se quiere conseguir. Fiabilidad, ¿no? Que en realidad es una información fiable, verdadera, exacta. No es que mi compañero, pues, por el apuro dijo que necesitaba 50 cementos, no, sino que estamos hablando de algo con sustento, ¿sí? Detalles de los riesgos. ¿Quién hace el detalle de riesgos, chicos? El equipo de trabajo. Al hacerlo el equipo de trabajo hay un nivel de confianza. Por lo tanto, hay credibilidad, hay precisión, hay fiabilidad, hay exactitud. ¿Sí? De hecho, que hay riesgos que pueden aparecer a mitad de camino, pero la idea es tratar de minimizarlos. ¿Sí? ¿Con la ayuda de quién? Del director del proyecto y equipo. Uniformidad significa que todo lo que se muestra, ¿no? Sea también lo correcto en lo establecido, que sea válido y que la verificación sea un factor importante. Es decir, no solamente estimar y que ahí quede el proyecto, sino que la estimación
va de la mano justamente con lo que se quiere lograr, ¿ya? Y miren, chicos, hay ejemplos de estimaciones, se los acabo de mostrar y les voy a compartir también los archivos Excel para que luego se los envíen a su WhatsApp, ¿sí? Hay ejemplos de estimaciones, como por ejemplo, hay plantillas de estimaciones con costo de 3 puntos, que así también se le llama. Por ejemplo, esta es una herramienta, ¿no? Es un Excel básico, cualquiera lo puede trabajar. Si hay alguien que lo quiere trabajar en Power BI, simplemente lo convierte con tablas, con gráficos, ¿no? Con porcentajes. ¿Qué contempla esta estimación de 3 puntos, chicos? Miren, contempla escenarios, ¿sí? En el mejor de los casos, lo más probable, el realista y en los peores de los casos. Señorita, ¿y cómo es eso? Por ejemplo, en el mejor de los casos, ¿sí? Si yo quiero trabajar en cuestión de bienes. Ah, muy bien. En cuestión de los casos, señorita, el cemento, 20 soles. Lo más probable, el realista, como me van a dar el proyecto al mes siguiente, es muy probable que el cemento ya no esté 20, esté 21. Ya, y en los peores de los casos, ya, pues, que el cemento aumente en unos 2 soles más, 23. ¿No? Ese es un índice que se ha visto quizás en los últimos años, ya a lo mucho puede llegar a eso. Este es mi peor caso, mi peor situación. ¿Cuánto es la media ponderada? Bueno, hacemos la media, sumamos, dividimos entre 3 y esto es lo que yo voy a considerar en mi presupuesto. Así no me veo afectada con lo que pueda suceder después, ¿sí? Y miren, lo interesante es que hay una información adicional. ¿Qué podría ir en mi información adicional? Los proveedores. Tengo el proveedor 1, proveedor 2, proveedor 3. Recomendación. Lo idóneo sería que no solo coticen con uno, lo idóneo sería que coticen con 3, incluso hasta con 5. ¿Para qué? Para que tengan también por ahí mejoras en el tema del costo. Claro que sin olvidar el tema de la calidad. ¿Sí? Ese, por ejemplo, es una plantilla de estimación con 3 puntos, ¿sí? En el mejor de los casos, lo más probable, lo realista, y en el peor de los casos, ¿no? Lo que hacemos aquí es utilizar una media ponderada. Con eso, pues, vamos a disminuir o mitigar el riesgo que se pueda ver a mitad de camino, ¿sí? Entonces, ¿qué otro ejemplo podemos ver aquí, chicos? ¿Sí? Por ejemplo, en el tema del flete, ¿sí? En el mejor de los casos, el flete me cobra 400, pero viendo la situación, quizás de factor natural, pueden aumentarlo la mitad, entonces serían 600. Ya en el peor de los casos, pues 800 soles, 900 soles, ¿no? Recuerden que este tema del flete nosotros, por ejemplo, yo, ingeniero de sistemas, no es que lo adivine, sino que aquí una idea importante es afianzarte de historial anterior o de hacer las consultas con empresas que puedan hacer el servicio de fletes. Por esa razón que se busca 1, 2, 3, 4, hasta 5 proveedores, ¿no? Entonces, con eso estoy mitigando mi riesgo. Otro ejemplo, con el tema de los alquileres de maquinaria, ¿no? ¿Qué pasa si el alquiler de maquinaria, en mejor de los casos, me cobran tanto, lo más probable tanto y los peores de casos? ¿Por qué podría entrar aquí la maquinaria, chicos? Como hay maquinaria que se alquila, puede que en realidad la maquinaria se dañe, ¿sí? Y esta empresa ya no tenga más maquinaria, así que tenga que contratar a otra empresa y la otra empresa me cobra mucho más caro. Entonces, es por eso que aquí en los detalles, tanto en la descripción del artículo, estoy hablando solo de bienes, pero también pueden ser servicios, chicos, como por ejemplo servicio de topografía, servicio de metal mecánica, servicio de alimentación, servicio de lavandería, ¿no? También se consideran, ¿sí? La plantilla no solo es para artículos. Ahora, señorita, ¿sabe qué? Yo quiero trabajar con plantilla, una de bienes y otra de servicios, incluso otra de mano de obra. Perfecto, no hay ningún problema. Recuerda que las herramientas son libres, ¿sí? El PMO es una guía, pero las herramientas, yo puedo utilizar una herramienta libre que en realidad puede identificar mi proyecto, que me sienta más a gusto a la hora de explicarlo, de sentarme con el directorio, con mi director de proyecto. Si es así, no hay ningún problema, pero es una herramienta que nos puede ayudar, claro, que nos ayuda y nos ayuda mucho, ¿sí?
También se las voy a compartir con Excel, en Excel para que también se las hagan llegar, ¿sí? Y otra de las herramientas es uno de costos paramétrica, ¿sí? Donde tenemos nombre del artículo, descripción del artículo, las unidades, el valor unitario y el total, ¿sí? Es un valor paramétrico, es decir, lo que yo voy a gastar, aquí tal está, ¿no? Entonces, gastos del producto. Señorita, ¿esta plantilla para qué me podría servir? Quizás para hacerle un seguimiento a lo que vas del artículo. Si acá tú estimaste, hiciste una media ponderada, este te puede servir. Bueno, cemento, acá compraron 50 bolsas, valor 20. Muy bien, luego compraron, no sé, pues 2,000 más, ahora ya aquí aumento. Entonces puedo ir controlando estos gastos y los puedo ir controlando. Señorita, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo compro 50,000 bolsas de cemento? No tengo un almacén. ¿Puedo hacer un contrato con mi proveedor para que me tenga el cemento y me vaya entregando? ¿Puedo manejar este gasto del producto? Sí, perfecto. Si la otra parte te lo permite, la otra parte te lo acepta, no hay ningún problema. ¿Ya, chicos? No hay ningún problema. Entonces, la idea aquí es que el equipo se pueda ordenar muy bien, pueda trabajar cada área establecida en el tema del presupuesto. Sí, recuerden que una parte que también vimos era que lo idóneo sería que a presupuesto también se le ponga una meta, ¿no? ¿Para qué? Para hacer un seguimiento mucho más controlado. Ahora, como conclusiones del tema, ¿sí? Es que la gestión de costos, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Para poder mitigar también el tema de un riesgo de una pérdida económica, ¿sí? Recuerden que el tema de los costos es muy importante, sobre todo para poder hacer un control, un seguimiento a lo que ya se planificó, el valorizado del proyecto. Recuerden también que si no hay equipo de trabajo por áreas, es muy probable que el trabajo se haga de manera general, pero no se pueda ahondar en detalles particulares que involucran el tema de la gestión de proyectos, ¿sí? Otra de las partes importantes es que en el tema de los costos, ¿sí? En la designación de los costos, deben haber personas, ¿sí? Idóneas en lo que van a realizar. No podemos poner a personas simplemente porque su valor económico es mucho menor, sino que en realidad puede ofrecernos una estimación lo más probable al 100%, ¿no? Y si es que hay una estimación que se hace en base a datos pasados, pues se haga el trabajo en conjunto de volverse a analizar. Si no se hace eso, es muy probable que el fracaso también se presente, ¿no? En este proyecto. Entonces, la idea es que todo se trabaje en conjunto. Si no se trabaja en conjunto, es muy probable que esto no sea lo correcto para establecer los parámetros que ya se identificaron. ¿Sí? Entonces, la gestión de costos, chicos, no se hace al finalizar. La gestión de costos se hace en la planificación. Si no planificas, ¿sí? Si no identifica los tipos de costos que van a ver tu proyecto. Ahora, ¿cómo vemos los tipos de proyectos? Los tipos de costos, chicos, los vemos justamente en nuestra cotización. Ahí sabemos que hemos cotizado, ¿sí? ¿Quién nos ayuda con la cotización? El experto en el trabajo a realizar. ¿Ya, chicos? Entonces, esas serían las partes importantes. Yo les voy a compartir los Excel, ¿sí? Para que la otra parte se los haga llegar. ¿Ya, chicos? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Hay algo que quieren mencionar? ¿Alguna? ¿Sí? ¿Está todo claro, chicos? ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Sí? ¿Alguna consulta? Ya, muy bien, chicos. Los archivos de Excel yo se los voy a compartir, ¿ya? Se los voy a compartir, para que se los hagan llegar. Son dos Excel para que vean justamente el tema de las herramientas, ¿sí? Que las pueden utilizar. La de los 3 puntos es muy importante, chicos, porque puede darnos un promedio ponderado a lo que vamos a utilizar, ¿sí?
Entonces, eso sí, sí recomiendo que lo puedan utilizar, ¿sí? Eso sí, sobre todo va a ser muy importante para el área de logística, ¿no? Que ellos son los que van a llegar o van a tener ese control de presupuesto, ¿sí? Es muy importante. Esa herramienta yo creo que sí les va a servir mucho a la hora de poder estimar un presupuesto. Ya, lo voy a compartir de aquí en unos momentos para que se los hagan llegar, ¿ya? ¿Alguna consulta más? ¿Alguna acotación más, chicos? Antes de que pueda pasar la señorita por ahí a darles unas indicaciones.